Actualmente tengo 40 años de edad y vivo en Durán, casi cerca de Guayaquil. Cuando tenía unos 25 años, vivía con mi familia. Lástima que no puedo dar nombres ni nada, pero éramos 3 hermanos contando conmigo y mis 2 humildes padres. Cuando era pequeña, ellos siempre hablaban de brujería. En mi pueblo donde anteriormente vivíamos, era muy común escuchar a la mayoría de personas hablar sobre estos temas. Era un tema muy controversial porque hacía daño a la gente. Cuando venimos acá a Durán, yo tenía 20 años. Pensé que el tema de las brujas y brujería habían quedado en el pasado, pero no. Ahora entiendo que no solo en los pueblos aledaños y alejados existe este mal. En diferentes partes siempre va a existir y soy testigo de uno de estos trabajos. Eran unos meses cerca de mi cumpleaños. Tuve que ir al mercado para compras de la comida de mediodía. Siempre pasaba por una avenida, o más bien, por enfrente de una casa que vivía una familia adinerada. Ahí vivían 4 muchachos y una muchacha, pero 2 de ellos ya eran mayores como de 35 y el otro de 30 años. Se notaba que esa familia tenía dinero. No lo demostraban mucho, pero había fines de semana que se reunían y siempre veía llegar muchas camionetas y la gente comentaba sobre los negocios que esos estaban metidos. Pero no eran negocios turbios, sino negocios limpios, negocios que no tienen nada que ver con algún tipo de delito. Ellos tenían una empresa de trailers que estaba muy alejado de donde vivíamos. Un día pasaba por ahí y uno de ellos, no puedo decir cómo se llama, pero lo pondremos de nombre Carlos. Él actualmente es mi ex esposo, por ese motivo no puedo estar mencionando su nombre. Él es el muchacho de 30 años que les mencioné. Cuando pasaba por ahí lo encontraba y me comenzaba a echar bola. Comenzaba a silbar y así, pero yo no lo hacía caso, porque la mayoría de hombres eran así. Unos días más tarde, fui a una fiesta con una amiga que estaba casi doblando la esquina de mi casa. Yo no me imaginé que en esa fiesta iba a estar aquel muchacho. Cuando llegamos todo normal, pasaron las horas y de pronto lo vi. Estaba sentado bien al fondo con sus amigos. Yo en ese momento me quise ir. No quería estar cerca de él y lo peor, que me volviera a echar bola nuevamente. Pero mi amiga me dijo para estar un rato más y luego ya nos íbamos. La acepté y estuve sentada. Luego de eso me doy cuenta que él se estaba acercando poco a poco hacia mí. Cuando estaba bien cerca, me pareció un muchacho muy lindo, un muchacho muy atractivo. Me miró y yo lo miré. Me sonrió y pasó de largo hacia afuera. En ese momento me puse nerviosa y sentí una atracción muy fuerte por él, que si eres mujer me entenderás. Cuando regresó ya no me miró, pero yo quería que me mirara como lo hizo anteriormente, y eso me confundió un poco. Luego de eso, desde donde estaba me miraba y me sonreía. La verdad no sé cómo me llamó la atención y también comencé a seguirle el juego. El resumen de todo es que en ese día hicimos clic. Luego yo comencé a pasar todos los días por su casa para poder verlo, pero a veces lo encontraba y otras ocasiones ya no. Él trabajaba y casi no paraba en su casa. Como fue pasando los días comenzamos a relacionar y salíamos algunos días que él no trabajaba. En su camioneta me llevaba a lugares muy bonitos que casi no podía ir, porque mi familia casi no se alcanzaba económicamente. Todos esos detalles por parte de él me fueron enamorando más y más, hasta que tomamos la decisión de juntarnos, de casarnos y vivir juntos en una casa separada de nuestra familia. Su familia lo tomó bien, y mi familia, obviamente que también. Un año después, di a luz a mi primer hijo, y luego de 2 años di a luz a mi segunda hija. Luego de 5 años de vivir con mi marido, a los 30, opté por emprender en algo. Como yo paraba en casa haciendo los deberes y él casi no paraba con nosotros, yo me sentía aburrida. Quería hacer algo. Un día de esos hablé con él y le convencí que pusiéramos un negocio en la casa y pusimos un pequeño mini market, así poder sacar algo de dinero para ayudar con las cositas de la casa. Todo iba bien por un año.
Las ventas sobrepasaban los $100 diarios y no podía quejarme. Pero un año después, se mudó cerca de nuestra casa una mujer que desde el primer día que relacioné con ella, me pareció no dedicarse a hacer cosas productivas o trabajar en algo decente. Siempre, cada que mi esposo llegaba a la casa, ésta se le quedaba mirando, como si pretendiera algo con él. Yo la verdad trataba de ignorarlo. Quería evitar problemas con eso. Pasaron unas semanas y me enteré que mi esposo tenía agregado a esta mujer en su teléfono, pero él negaba todo y decía que era una compañera de trabajo y así, pero presentía que él me estaba engañando, porque luego pude notar unas miraditas muy extrañas entre ambos, y eso me hacía pensar que estos traían algo. Llegué a encontrarme con esta mujer muchas veces, y una de esas le grité enfrente de muchas personas que se dejara de estar hablando con mi marido, que él era un hombre casado y tenía su familia, y como todas esas regaladas, lo negó todo. Pasaron algunas semanas y las ventas de mi negocio bajaron considerablemente. Las cosas se me malograban, desaparecía el dinero y bajó totalmente la clientela. Literalmente todo se fue abajo de un día para otro, cosa que no me pareció normal y ya andaba pensando en una posible brujería, porque mis padres me comentaron que todo eso que me pasó con mi negocio estaba fuera del contexto. Mis padres, como bien les había mencionado, ellos siempre hablaban sobre eso, y recordé una ocasión sobre una historia que le sucedió a una vecina cuando vivíamos en un pueblito antes de venir acá en donde actualmente estamos. Le sucedió algo similar a como me estaba sucediendo a mí, y fue el momento donde empecé a sospechar algo parecido. No quise darles el gusto y traté de continuar con mi negocio, a pesar de que a veces había días que no se vendía casi nada, pero aún así me mantuve con mi negocio. Pasó un mes y cerré mi negocio. Las ventas ya no superaban ni los $20 diarios que meses atrás llegaban a superar los $100. Yo me sentía tan triste. No pensé que el negocio que tanto había querido y deseado se me fuera a acabar en tan poco tiempo, y todo por culpa de esa tipa que llegó a nuestras vidas a dañarlo todo. Días después comencé a notar comportamientos extraños en mi marido, comportamientos como de una relación distante entre ambos. Él ya casi no venía a la casa, decía que tenía mucho trabajo, pero era todo falso. Se la pasaba con la otra mujer y hasta las pocas veces que lo volví a encontrar, la notaba un poco más arreglada. Su casa horrible que tenía, la fue arreglando de a pocos. No entendía de dónde sacaba dinero, si cuando llegó no tenía pinta de tener ni una sola moneda. Pero sí les tengo que decir que todo el dinero que ella tenía era porque mi marido la pasaba dando por quién sabe qué cosas. Pero yo no me enteré tan rápido. Yo me enteré tiempo después. Las noches tornaban a ser horribles para mí. Comenzaba a tener los comunes dolores de cabeza constantes. Siempre solía despertarme en la madrugada y no podía volver a coger el sueño. Sufría con estrés y eran constantes. Todo eso provocaba que regañara a mis hijos por cualquier tontería que hacían. Ahora sé y entiendo que ellos no tenían la culpa de nada, sino aquella mujer que me estaba trabajando. Un día mis padres me visitaron. Les conté todo lo que había estado pasando. Sin duda me dijeron y me afirmaron otra vez que todo era obra de aquella mujer. Me dijeron que visitáramos a una curandera para sacarnos de duda porque muchas veces este tipo de trabajos termina con la muerte. Acepté la ayuda de mis padres y un fin de semana, que eran esos días que mi esposo no estaba en casa, nos fuimos hacia la curandera. Al llegar, nos sorprendió la señora que dijera: «Buenas tardes». Ya era momento que me visitaran. Nosotros nos quedamos un poco sorprendidos. Aquella señora había ayudado ya a algún familiar, pero nunca mis padres habían venido acá en busca de su ayuda. Por eso era bien extraño la manera como nos recibió. Aquella señora nos dijo que había una mujer que estaba trabajando con un brujo, que le había hecho un amarre a mi marido para que hiciera lo que a ella se le antojara, y que a mí quería verme muerta, pero primero empezó a destruirme a través de un negocio que tuve. Nosotros no le comentamos nada de eso, pero nos dijo todo. Me pregunté cómo es que ella sabía lo que me estaba ocurriendo. Aquí viene lo más intrigante de todo el caso.
Aquella mujer ya había intentado hacer de las suyas con otra mujer y su marido. Nos afirmó que ella había ayudado a esa pareja por lo mismo y que se estaba encargando de cuidar a esa familia de que no le volvieran a dañar. En eso se dirige hacia mí y me dice: aquella mujer que está con tu marido es una persona muy mala. Solo se aprovecha de los hombres que tienen dinero y termina dejándoles sin nada. Yo sé todo eso, porque desde aquí la vengo siguiendo algunos años. Yo, asustada, en ese momento entendí que mi marido sí le estaba regalando nuestro dinero a esa mujer. Luego de todo eso, tocando mi situación de embrujo, me dijo que por mi marido no podía hacer nada, porque el brujo que estaba trabajando con ella era muy fuerte y que ella no era tan fuerte como aquel brujo. Mi marido en algunos meses iba a terminar sin dinero y su empresa iba a quebrar por todo el mal que le estaban haciendo. A mí me iba a ayudar, quedaría sana y libre de todo mal, pero únicamente si me separaba de mi marido, porque si continuaba las cosas iban a terminar mal. Yo, con todo el miedo que algo malo le pase a mi familia, no tuve otra opción que terminar con él y se fue sin ningún remordimiento. Yo pensé que de pronto me iba a pedir disculpas o quizás no iba a aceptar, pero no fue así. Sucedió todo al contrario. La señora me citó en 2 sesiones y en todas las sesiones me dio unas hierbas y cositas para proseguir con mi curación. Luego de unos meses se cumplió lo que la señora había dicho sobre el negocio de mi exmarido. Terminó quebrando y finalmente lo cerraron. Aquella mujer se fue de aquella casa y me imagino que se fue con el dinero que nos pertenecía. Carlos vino a mi casa arrepentido. Me pidió disculpas por todo lo que había ocurrido. Yo lo perdoné, pero ya no lo pude recibir en mi casa. La señora muy bien me dijo que ya no podía ser posible que volviéramos a juntarnos. Él aceptó un poco resignado y se marchó, pero antes me dijo que iba a venir a visitar a mis hijos. Le dije que eso sí podía pasar, pero eso de que volvamos a ser una familia como antes ya no sería posible. Yo por dentro sufría, porque en realidad sí lo amaba, pero más importante eran mis hijos. Con un dinero que tuve, en un mercado alquilé un puestito para seguir vendiendo y levantarme poco a poco. Luego de todo eso pasaron como 2 años y conocí nuevamente a otro hombre quien a los pocos años también me hizo sufrir, y desde allí sentí que no necesitaba el amor de un hombre para poder vivir feliz. Como yo empecé a dedicarme a vender en el mercado, siempre venían clientes y trataban de acosarme o de buscar algo más que comprar las cosas que yo vendía. Pero ninguno de ellos me llamó la atención. Claro que tuve que ponerlos en su sitio para evitar a que se sobrepasaran conmigo, y luego de eso jamás me dirigieron la mirada. Una ocasión tuve que cargar unas cubetas de agua y, como pesaban, me tropecé cayendo al suelo. En eso, un hombre me ayudó a levantarme y también a llevar las cubetas. Me pareció un gesto muy amable de su parte, y lo primero que me llamó la atención de él fueron sus pestañas. Era alto y tenía pinta de hacer mucho ejercicio. Le di las gracias por la ayuda que me había brindado y terminó por comprarme algunas cosas. Muy amable, le volví a dar las gracias y le invité a regresar si necesitara comprar otras cosas. Me dijo que sí. Él comenzó a venir a mi puesto casi seguido a comprarme mis cosas y de paso a preguntarme qué tal me iba. Comenzamos a salir y a conocernos. Él era un hombre separado, tenía una hija de 8 años, vivía a unos 10 minutos de mi casa y era licenciado en Derecho. Unos meses después de conocernos, decidimos tener una relación abierta, pero que por lo pronto no podíamos vivir juntos. No quería que los familiares de mi expareja se enteraran, ni tampoco que mi familia se enterara de mi romance con él. Sabía que ellos no lo iban a tomar a bien, a pesar que necesitaba el amor de un hombre. Él aceptó mi decisión. Lo bonito fue que él tenía una casa separada y vivía solo. Algunas ocasiones su hija venía a visitarlo, pero no era por mucho tiempo. Podíamos pasar tiempo juntos y me sentía tan bien disfrutando intimidad con él. Me sentía protegida y amada. Después de mucho tiempo volví a sentir el calor y el amor que me hacía falta. Él me trataba bien lindo y siempre quiso que me sintiera bien estando a su lado.
Me contaba acerca de sus asuntos, de los casos que llevaba en el ámbito civil y sentía que teníamos conexión. Siempre me llamó la atención el derecho y de cómo podían resolver casos aplicando las leyes. Dicen que los abogados tienen un lenguaje muy diferente al resto de personas, porque suelen utilizar un lenguaje más culto y un nivel más alto. Estuvimos viéndonos a escondidas por un aproximado de 10 meses, hasta que un día de esos, mi mamá me pidió conversar con ella. No pensaba que se había enterado, pero me dijo que me había visto varias veces y me pidió que le contara cómo sucedió. Cuando me dijo eso me sorprendí. Pensé que ella lo iba a tomar a mal o que me iba a regañar, pero no. Me apoyó como madre y me dijo que tenía derecho a rehacer mi vida con quien lo mereciera, pero que no dejara de lado a mis hijos por esa persona. Le prometí que nada de eso iba a pasar. Mis hijos estaban por delante de cualquier cosa. Ellos eran siempre mi prioridad y mi motivo de vivir. Ella me sonrió y me abrazó. Dijo que me apoyaría en cualquier cosa que necesitara. Le di las gracias por todo lo que estaba haciendo por mí y regresé a casa. Un fin de semana quedé en verme con Bruno. Íbamos a salir al centro a comprar algunas cosas para el cumpleaños de su hija, quien iba a cumplir 9 años. ¿Y quién iba a pensar que por ahí nos íbamos a topar con su expareja? Nos topamos y se quedó mirándome. Saludó a Bruno y le felicitó por su nueva compañía, pero le dijo con una forma de desprecio hacia mí. Yo noté en qué sentido lo decía, pero preferí quedarme callada y le giré la mirada. Bruno me dijo que no me sintiera mal, porque entre ellos ya no pasaba nada y habían quedado simplemente como mamá y papá de su niña. Tuve celos por todo eso y le dije que no era necesario el saludo con beso. Regresé a mi casa y estuve molesta. Él me llamó, pero no lo contesté. Me fui a acostar y al día siguiente lo llamé y decidimos olvidar lo que pasó. Me prometió que era la última vez que pasaba eso. Ese día fui a dejar a mis niños a su escuela y cuando regresé me pasó algo bien extraño. La puerta de mi habitación estaba abierta, pero yo antes de salir recuerdo que lo había cerrado. Traté de hacer memoria, pero estaba segura que lo había dejado cerrado. No lo di importancia y lo olvidé. Ese día no fui hacia el mercado porque me sentía un poco agripada, pero aún así tuve que lavar mi ropa. Colgué toda mi ropa de vestir como también mi ropa interior y fui a hacer limpieza al resto de la casa para finalmente cocinar e ir a recoger a mis niños. En la noche estuve conversando por teléfono con Bruno y viendo la tele a la vez, cuando dejamos de conversar. Él tenía que levantar temprano para ir a trabajar y yo igualmente. Eran eso de las 11, casi las 12 y me acosté. No pasó mucho tiempo cuando vi pasar una sombra por mi ventana y segundos después escuché un ruido por el patio. Levanté mi cabeza un poco asustada. Me quedé escuchando y pensando qué pudo haber sido. Como no volví a escuchar nada más, me quedé dormida. Al día siguiente fui a recoger mi ropa y noté que me faltaba una prenda de mi ropa interior. Estaba segura de haber lavado 6 y solo habían 5. Pensé que estaba perdiendo la memoria por lo de la puerta y la prenda. Pensé en ir al seguro social. Quizá alguna enfermedad me tenía así, pero por el tiempo no pude ir. Al estar regresando a casa me llamó Bruno y me pidió que fuera a verlo a su casa y era urgente. Me asusté en ese momento, pero cuando llegué me recibió con un detalle bien romántico y luego de eso me pidió tomarnos fotos de recuerdo. Estuvimos no mucho tiempo cuando le dije que tenía que regresar rápido a casa para ver a mis niños y el fin de semana podíamos vernos. Aceptó como buen caballero que era y me acompañó hacia la puerta. En la noche, al estar cuadrando mi ropa, me doy cuenta que faltaba otra prenda interior. De las 6 prendas ahora solo habían 4 y todo eso comenzó a darme intriga. ¿Cómo mi ropa interior desaparecía? Fue lo que me pregunté. Fui a preguntar a mis niños si de casualidad ellos lo habían cogido, pero no. Conté todo eso a mi mamá y me advirtió que tuviera cuidado,
y fue que comencé a guardar mi ropa interior en cajones con llave. Tenía miedo de otra posible brujería, pero no sabía de quién. Al llegar el fin de semana, iba a encontrarme con Bruno en su casa para salir. Como él me había dado una sorpresa, yo también tenía algo preparado para entregárselo, y por eso iba a llegar una hora antes para sorprenderlo. Pero la sorpresa me lo llevé yo cuando vi salir a su expareja de su casa. Me escondí y con el corazón partido regresé a mi casa. Apagué mi celular y ya no quería saber nada más de él. Sentí que me engañó todo este tiempo haciéndose pasar por un hombre caballeroso y bueno. Sentí que otra vez me agarraron de tonta. En la noche prendí mi celular y lo llamé diciendo que ya sabía toda su farsa, que nunca lo iba a perdonar y que había sido un error haberlo conocido. Al principio trató de negarlo todo, pero cuando lo dije que lo había visto personalmente, se quedó en silencio y trataba de hacerme creer que su ex solo había ido para conversar sobre la pensión de su hija. Pero yo no podía creer en todo lo que me decía. Presentía que algo más que eso había pasado. Le dejé las cosas claras y lo bloqueé. Conté todo eso a mi mamá y me aconsejó que me alejara de ese hombre, y lo hice caso por algunos días, pero luego me sentí sola y creí que no debí reaccionar de esa forma. Traté de ponerme en su lugar y pensar que todo lo que me dijo era verdad. Una noche lo desbloqueé y lo llamé. Le dije que me contara cómo había pasado, y al final creí todo lo que me dijo. Le dije que lo extrañaba bastante y que tenía muchas ganas de verlo. Fui al día siguiente por la mañana a su casa y estuvimos conversando de lo nuestro. Esta vez iba a ser diferente. Luego de eso me abrazó fuertemente y me dejó llevar como una niña. Hicimos el amor y estuvimos toda la tarde juntos. Ya casi estaba anocheciendo cuando veo que mis padres estaban llamándome. Les contesté y me dijeron que fuera rápido a casa porque mi hija se había caído y se había lastimado. Me cambié rápidamente y me despedí de él, aunque no quería al principio despegarme de sus brazos, pero ya no tenía otra opción. Llegué a casa y mi niña se había golpeado sus bracitos. Mi mamá me dijo que ya me estaba volviendo irresponsable con el cuidado de los niños y que aquel hombre era el causante de todo eso. No sé qué cosa fue que me pasó en ese instante que le alcé la voz a mi mamá y defendí a Bruno de lo mal que estaba hablando de él. Le reprendí diciendo que yo ya no era una niña, que yo sabía lo que estaba haciendo y que no se metiera en mi vida. Mi mamá no me dijo nada más y se retiró con una cara de enojada. Esa noche me sentí mal de haberla tratado de esa manera y al día siguiente fui a su casa a pedirle disculpas por la discusión que habíamos tenido. Ella aceptó mis disculpas y nuevamente me dio consejos, pero no les hice caso. Cada día sentía una atracción más profunda por estar en brazos de Bruno y de no separarme nunca de él. Me cegué totalmente hasta dejé de lado mi negocio y mis hijos por andar siempre a su lado. Un día de esos, al levantarme al baño, me di cuenta que me bajó sangre y eso no era nada bueno. Tenía controlado qué días me tocaba mi periodo menstrual y todavía no era tiempo. Preocupada pensé que Bruno me había contagiado algún virus y fui al ginecólogo para que me diagnosticara la causa de eso. Me sacaron pruebas de sangre y hasta me revisó, pero me dijo que no sabía darme fundamento de lo que me había pasado. Me indicó que no tuviera relaciones por una semana, a ver cómo me iba. Llamé a Bruno y le conté todo. Me dijo que él estaba sano y se sentía muy bien de salud. Le pedí que también fuera a checarse y lo hizo, pero todo salió normal. Él estaba bien y no entendía por qué me había pasado eso. Pasaron los días y seguí amaneciendo consagrados y cada día aumentaba más de lo normal. Visité a varios ginecólogos y todos no sabían darme fundamento del mal que estaba padeciendo. Comencé a perder peso y no me daba apetito a comer. Cada día comencé a sentirme muy mal. Comenzaba a tener sueños horrorosos y comencé a tener cólera a mis niños. Mi negocio quebró y ya no iba a trabajar. Bruno me apoyaba con algo de dinero y trataba de hacerme sentir bien. Por momentos me daba felicidad y por otros sentía desprecio y de no querer verlo. Mis padres notaron mis cambios físicos y les conté el mal que estaba padeciendo. Ellos me dijeron que era brujería.
Alguien estaba detrás de todo eso y me llevaron a donde aquella señora, y al llegar nos recibió amablemente y sin que le preguntáramos a qué íbamos, nos confesó todo. Dijo lo siguiente: hija, tu vida está destinada a vivir cruelmente. Si nunca hubieras aceptado a aquel hombre en tu vida, no estuvieras pasando por esta situación. Te diré toda la verdad, y espero que al saber todo esto te sirva para que ya no vuelvas a confiar en ningún hombre. Él está jugando contigo. Solo te está sacando provecho, y el día que descubriste que te engañaba, él acudió a hacerte un amarre para que te tuviera siempre a su lado y pudiera pasar intimidad contigo. Él tiene su mujer y con ella se revuelca siempre cada que tú no estás con él. Yo en ese instante tuve mucho coraje e impotencia por enterarme todo eso, pero aún faltaba más. Nos dijo: su supuesta exmujer todavía sigue enamorada de él y juró no dejarlo nunca. Anteriormente también había acabado con la vida de otra mujer quien estaba saliendo con aquel hombre. Esta vez tú eres la otra víctima de las garras de su exmujer. Ella ha propuesto acabar con tu vida para dejarlo libre a ese hombre. En todo este conflicto, yo puedo ver que han robado tus prendas íntimas y es con el cual están trabajando. En poco tiempo tendrás cáncer de ovario y aunque acudas a algún seguro, ellos no podrán detectar tu enfermedad y realizarán otros tipos de estudios donde detectarán otras anomalías y comenzarán a operarte, pero todo lo que harán únicamente será para sacarte dinero. Dañarán otra parte de tu cuerpo y no lograrán curarte. Puedo ver mucho sufrimiento en los próximos meses, como también muchas flores blancas y personas de negro. No acudas al seguro, porque ellos no podrán solucionar para nada tu problema. Déjame a mí y te aseguro que todo lo que te hicieron se les devolverá. Estos últimos años he estado estudiando mucho este tipo de casos y siento que puedo ayudarte en todo lo que necesites. Eres una mujer luchadora, porque a pesar de que te encuentras separada de tu expareja, sigues adelante. Todo eso me causó un gran miedo. Años anteriores también habían tratado de acabar con mi vida, pero esta vez fue mucho más fuerte y delicado que el anterior. No entiendo por qué en este mundo sigue existiendo gente de esa calaña. Creo que lo más justo sería que dejaran de existir y así evitar que sigan haciendo daño a más gente inocente. Gente que no les ha hecho nada malo, como es mi caso. No quiero entrar a detalles de cómo procedió mi curación, porque es algo íntimo y muy reservado, pero sí debo confesar que no fue nada fácil. Se nos complicó al principio y tuvo que intervenir otra mitad de la curandera para poder curarme y acabar con este mal. A Bruno, ese mismo día lo llamé y le reprendí a gritos que ya sabía toda la verdad, y terminé por bloquearlo. Con las semanas comencé a recuperar vitalidad y las ganas de querer vivir muchos más años reflejaba claramente en mi rostro. Comencé a recuperar mi peso y volví nuevamente a empezar de cero con las ventas de productos de primera necesidad. Bruno y su exmujer me enteré que murieron teniendo intimidad por producto de un infarto en pleno acto sexual, lo cual nadie supo nada de ellos por varios días, y después de una semana recién pudieron levantar sus cuerpos que fueron hallados en la propia casa de Bruno. A veces siento que Dios siempre cuida de mí, porque haber pasado por tantas situaciones peligrosas y que no lograron concluir con el daño previsto, fue un milagro de la única persona que amo y siempre amaré por el resto de mi vida. Fue un gusto contar mis experiencias con este tipo de temas. Espero que sepan y entiendan que cuando tienes a Dios de tu lado, nunca podrán hacerte daño.